No, esta vez no hablaremos de algo referido a Chris-chan. Todos alguna vez hemos leído un webcomic, esas tiras cómicas hechas por artistas en internet, quienes desean crear un contenido que pueda ser entretenido a otros usuarios que navegan en una web o red social, y no necesariamente bajo el control de calidad de una gran corporación. Debido a la gran cantidad que hay de este tipo de contenido, hay de cualquier género y demografía. Y claro, existen los que son buenos, los que son malos, y los que son tan malos, que llegan a ser buenos. Ya llegaremos a eso. Hoy, en Sef habla de cómics raros en internet, presentamos el caso de Tails Jet Troll, o en palabras menos complicadas para el locuendo, Tails es troleado. Sí, un título así podría servir para un cómic educacional respecto a los trolls de internet, pero este no es un cómic educacional, y mucho menos hecho por Sega, sino por un artista llamado Laserbot, y déjenme decirles que este es un cómic con muchos fieles seguidores, ha sido mencionado y homenajeado por muchos de sus aspectos tanto de trama como técnicos. Haciendo una especie de crossover no solo con personajes de Sonic, sino de muchas otras franquicias ya sean de videojuegos o de algún otro medio. Con esto dicho, y viendo que el cómic es demasiado extenso para relatarlo todo en un vídeo, revisaremos el primer capítulo de esta serie de cómic para ver qué aspectos de esta son lo suficientemente destacables para que ganara tanta popularidad. Una pequeña advertencia. No, una gran advertencia. Este cómic contiene alto contenido explícito, violento y grosero. Así que me lavo las manos por cualquier inconveniente que tenga el que mire este vídeo. ¿Entienden? ¿Lavar manos? ¿Por el virus? Porque no se ríen. Todo comenzó normal cuando Tails caminaba en lo que parece ser, los rincones del infierno supongo, cuando este es sorprendido por dos desconocidos chicos. ¿Quién está ahí? Eres gay retrasado, te ves tan estúpido, eres tan muy retrasado que no tienes amigos y eres feo. Deberías arreglar esa cara fea tuya retrasado. Jajaja, se enojó. Te enojaste, te ves enojado, estúpida perra. No tienes talento, eres una gran puta retrasada. Y apenas es la primera página. Bueno, como podrán notar del gran apartado artístico, de redacción, y las refinadas palabras que usan los personajes, podemos ver que estamos ante un cómic digno de comentarse en este canal. Continuemos. Luego de la tremenda humillación de los trolls maestros, Tails se va llorando donde se encuentran Sonic y Shadow. Sonic le dice que la única forma de que le dejen en paz es haciéndose su amigo, lo cual Shadow discrepa, al igual que yo, personalmente no me parece una buena idea, razonar con un troll es como hablar con una pared. Sonic y Tails se van donde están los trolls para entrar en razón con ellos, lo cual, obviamente, no funciona y los trolls terminan insultándolos aún más. Esto es estúpido, ¿por qué no solo somos amigos? Apuesto que tu novia es una estúpida guaca y forra de pueblo, ella realmente sabe cómo tomarlo como un hombre. Tu novia es una estúpida puta y por eso eres gay con ese forro retrasado. Recuerden que ninguna de estas palabras son dichas por mí, para que luego no piensen que soy un prosaico en mis vídeos. Tails, vámonos de aquí. Muy bien. Luego de mucho bla bla bla, grandes párrafos de texto y frases involuntariamente graciosas, Shadow junto a Knuckles y Tails van nuevamente donde están los trolls. Shadow llega donde los trolls, y como podrán adivinar, este les responde con el mismo nivel de groserías que ellos usan. Pero, como si eso no fuera suficiente, este decide matarlos. Sí, no estoy bromeando, Shadow literal y explícitamente mata a los dos trolls. Algo me dice que este vídeo será difícil de monetizar. En fin, la cosa está en que después del top 10 de las muertes más sangrientas del anime, Shadow, Knuckles y Tails entierran los cuerpos de los trolls, y este último se va a dormir, mientras Shadow y Knuckles se van a drogar. ¿Qué? ¿Piensan que estoy de bromas otra vez? No me estoy inventando nada, literalmente dicen que se van a drogar. Mientras tanto, en un lugar que aparentemente no pueden pagar la luz, le notifican a esta sombra de aquí que los dos trolls se han perdido, y manda a este chico de aquí a que averigüe qué ha pasado. Tails, despierta. ¿Qué? Tu Knuckles y Shadow fueron a golpear a esos trolls, ¿verdad? No. Oh. Shadow los mató. ¿Qué?
En fin, la cosa está en que Sonic va a hablar con Shadow. Mientras este dormía, aparece el chico que la sombra siniestra le mandó a investigar sobre los trolls desaparecidos. Estos dos, a punto de empezar una pelea súper violenta, son interrumpidos por Mario, quien busca vengarse porque, al igual que Tails, insultaron a Toad. El personaje con la paleta de colores fea dice que fue Shadow, y Mario lo ataca, haciendo que 6ix9ine se escapara. Shadow le explica a Mario lo que pasó, y este sin dudarlo le cree a primeras y se retira. Sonic llega a la escena, y luego de mucho texto, 6ix9ine trae a sus compañeros quienes por razones que no me explico, están más deformes que él. El maricón azul es mío. Tengo novia. Tails va donde está Knuckles para solicitar su ayuda, y Sonic, al tratar de hacer las cosas de manera pacífica y los trolls no cooperar, se convierte en Dark Sonic, matando a 2 de los trolls, mientras Shadow mataba al más obeso. Shadow sospecha que hay un grupo de trolls y sospecha del chico arcoíris, siendo que este fue el único que no había dicho ningún insulto. Pide la ayuda de Sonic, pero este no quiere involucrarse más en esas peleas. Mientras tanto, en otro sitio, Silver se encontraba tranquilamente en el infierno, supongo, y un troll Eddie va a insultarle para rápidamente irse. Y listo, esa es toda la página. La última página nos muestra cómo 2 trolls molestaban a un Goomba y cómo Mario y Luigi van a su rescate asesinando a los trolls. Y así termina el primer capítulo. A pesar de lo que podrían pensar, si bien este cómic no se ve estática y argumentalmente atractivo, es el desarrollo de lo absurdo de su trama lo que ha hecho que este cómic se haya convertido en un cómic de culto entre muchas personas, cuyo arte también ha evolucionado bastante bien con el tiempo, su iconicidad tanto en sus diálogos como paneles, los cuales se han convertido en memes de internet, y el inmenso apoyo que recibe de sus fanáticos hasta su publicación al día de hoy, hacen de este cómic un producto interesante de analizarse y el ver por qué es tan amado por la gente en internet, y no odiado como otros cómics independientes como los de Chris Chan. Si quieren echarle un vistazo, les dejaré el link de la página oficial en la descripción. Lamentablemente está en inglés, pero si manejan ese lenguaje pueden darle una oportunidad. Espero que les haya gustado el vídeo, y lamento el lenguaje más grosero de lo usual, solo espero que YouTube no me tumbe el vídeo. Nos vemos en la próxima, adiós. Mierda, aún faltan 20 segundos para llegar a los 8 minutos. Qué bajo has caído, Seth. Se nota que ahora eres sujeto a solo hacer videos por el mísero dinero, ya no eres humilde como... Sí, ya no eres humilde y no sé qué diantres, sabes que si bien esto es un hobby, también necesito que estos vídeos se moneticen, para que con los 5 pesos que gane la familia pueda comer. Pues me voy a desuscribir, y denunciaré tu canal por relleno innecesario en los vídeos. Bien, pero adivina qué. ¿Qué? Pues que me ayudaste a llegar a los 8 minutos. Troleo, hermano.